Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí un día más. Hoy, prepárense porque traemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, una información que promete poner los pelos de punta a muchos. Si eres fanático de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o simplemente te encanta estar al día con los chismes más jugosos, este vídeo es para ti. Vamos a desgranar todo lo que nadie te ha contado sobre esta pareja que parece tener más secretos de los que imaginábamos. Así que si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de todo lo que compartimos. Esto se pone bueno. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que, cuando se juntan, generan un revuelo masivo. Ya sea en la vida real o en la ficción, su química es innegable y su relación ha sido objeto de innumerables especulaciones desde que se conocieron en el set de Senkalkapm, o como la conocimos nosotros, Love is in the air. Lo que comenzó como una amistad profesional, o al menos eso decían, rápidamente evolucionó a algo mucho más profundo, al menos para el público y los fanáticos que se enamoraron de su historia. Pero como suele suceder en Hollywood y en la industria del entretenimiento turco, la línea entre lo público y lo privado a menudo se difumina, y es ahí donde empiezan a surgir los interrogantes. La noticia explosiva de la que vamos a hablar hoy gira en torno a detalles muy específicos de su relación que hasta ahora se habían mantenido en un segundo plano, o incluso ocultos a la luz pública. Hemos estado investigando, recopilando información de fuentes cercanas, analizando cada movimiento, cada publicación, cada ausencia. Y créannos, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Se habla de planes futuros, de presiones externas, de decisiones difíciles. Y todo esto, por supuesto, envuelto en el glamour y el escrutinio constante al que están sometidos. Para empezar, recordemos que Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas a nivel mundial. Sus seguidores en redes sociales se cuentan por millones, y cada foto juntos, cada gesto, cada aparición pública era analizada al milímetro. Su historia de amor, que nació en la ficción y se trasladó a la vida real, cautivó a todos. La forma en que se miraban en pantalla, las entrevistas donde se palpaba una conexión especial, todo alimentaba la fantasía de un romance de cuento de hadas. Y para ser honestos, a muchos nos encantaba creerlo. Sin embargo, como en toda relación de alto perfil, la presión mediática es inmensa. Y parece que esta presión ha tenido sus consecuencias, o al menos, así lo sugieren las informaciones que hemos conseguido desenterrar. Se dice que ha habido momentos de tensión, de dudas, de necesidad de espacio para poder respirar. Y es que imaginen ustedes vivir con la constante mirada de millones de personas encima, que esperan que cada paso que den sea perfecto, que cada decisión sea acorde a sus expectativas. Es un peso bastante considerable. Uno de los puntos clave que vamos a explorar hoy es la percepción pública versus la realidad. Mientras que en redes sociales y en muchos medios se les presentaba como la pareja idílica, perfecta, sin fisuras, parece que tras bambalinas la situación era bastante más compleja. Hemos oído hablar de desacuerdos sobre el manejo de su imagen pública, sobre la cantidad de tiempo que debían pasar juntos, sobre el futuro de sus carreras individuales y cómo éstas podían afectar su relación. Por ejemplo, ¿alguna vez se han preguntado por qué a veces desaparecían de las redes sociales por un tiempo? Si bien es normal que las celebridades necesiten un respiro, en su caso, estas ausencias a menudo venían seguidas de intensos rumores. Algunos decían que era por problemas en la relación, otros que estaban enfocados en proyectos personales, y otros simplemente especulaban sobre distanciamientos. Lo cierto es que la falta de información concreta siempre dejaba un vacío que las especulaciones se encargaban de llenar, y muchas veces, de forma poco precisa. Otro aspecto intrigante es la influencia de sus familias y entornos. Se sabe que ambos tienen fuertes lazos familiares, y es natural que estos jueguen un papel en sus vidas. Pero, ¿hasta qué punto estas influencias han dictado o condicionado ciertas decisiones? Hemos oído comentarios que sugieren que hubo presiones para que la relación avanzara en ciertos aspectos, o quizás, para que se mantuviera en un plano más discreto en determinados momentos. La industria del entretenimiento turco, además, es conocida por tener sus propias dinámicas y expectativas, y es posible que Hande y Kerem hayan tenido que navegar por aguas más complicadas de lo que pensábamos. Y luego está el tema de los proyectos profesionales. Ambos son actores muy ambiciosos y exitosos. Hande, con su carisma natural y su talento, ha conquistado corazones en todo el mundo. Kerem C.
Con su energía y su estilo único, también ha logrado una gran popularidad. ¿Cómo compaginan estas carreras tan demandantes con una relación que requiere tiempo, dedicación y comprensión? Hemos recibido información que sugiere que hubo momentos en los que sus agendas profesionales chocaron de forma significativa, obligándolos a tomar decisiones difíciles sobre priorizar su tiempo juntos o sus oportunidades laborales. Se habla incluso de un momento crucial en el que se planteó la posibilidad de un futuro más sólido, quizás hablando de matrimonio o de planes de convivencia a largo plazo. Sin embargo, las presiones y las incertidumbres propias de sus carreras, sumadas a la exposición mediática, habrían hecho que estas conversaciones fueran más complejas de lo habitual. Imaginen la presión de tomar decisiones tan importantes cuando cada paso es un titular potencial. Un detalle que muchos fanáticos pasaron por alto, o quizás no le dieron la importancia debida, es la forma en que manejaron algunas de sus separaciones temporales. Si bien algunas eran lógicas por motivos de trabajo, otras parecían más abruptas, casi como si hubiera habido una necesidad urgente de distanciarse. ¿Qué motivaba esas distancias? ¿Eran para reflexionar, para resolver diferencias, o simplemente para recuperar un poco de privacidad? La falta de transparencia en estos momentos generó muchas teorías. Y hablando de teorías, algo que ha circulado mucho es la idea de que en ciertos momentos, su relación pudo haber sido utilizada por los equipos de marketing o por la propia producción para mantener vivo el interés en sus proyectos. Si bien esto es algo común en la industria, en el caso de Andy y Kerem, la intensidad de su conexión en pantalla y fuera de ella hizo que fuera difícil discernir dónde terminaba la actuación y dónde empezaba la realidad. Otra arista interesante es la presión por mantener una imagen de pareja feliz y exitosa, incluso cuando las cosas no eran tan sencillas. ¿Cuántas veces hemos visto parejas de celebridades que parecen perfectas en público, pero que atraviesan dificultades en privado? Se rumorea que Andy y Kerem también tuvieron que lidiar con esa dualidad, intentando proyectar una imagen de unidad y felicidad mientras navegaban por sus propios desafíos. Y un detalle que quizás sorprenda a muchos es la supuesta intervención de sus agentes o managers en la gestión de su relación. En el mundo del espectáculo, los representantes a menudo tienen una gran influencia en las carreras de sus clientes, y esto puede extenderse a su vida personal, especialmente si esa vida personal es tan relevante para la marca de sus representados. Se especula que hubo consejos, sugerencias e incluso directrices sobre cómo debían presentarse juntos, qué decir y qué evitar. La verdad es que detrás de cada foto pública, de cada entrevista, de cada aparición en alfombra roja, hay un equipo de personas trabajando para construir y mantener una imagen. Y en el caso de Andy y Kerem, esa imagen era la de una pareja que encendía pasiones y generaba ingresos. Por lo tanto, es lógico pensar que hubo una estrategia detrás de la gestión de su relación. Ahora, quiero ser muy claro, no estamos afirmando que todo haya sido un montaje o que su relación no haya sido genuina. Al contrario, la química que irradiaban era demasiado real para ser completamente artificial. Lo que decimos es que como cualquier relación, y más aún cuando está en el ojo del huracán mediático, tiene sus altibajos, sus complejidades y sus momentos difíciles que no siempre llegan a la luz pública. Hemos logrado recopilar información que apunta a que hubo momentos de verdadera incertidumbre sobre el futuro de su relación, momentos en los que la presión externa y las demandas de sus carreras casi los superan. Y es precisamente en esos momentos donde se pone a prueba la fortaleza de cualquier vínculo. Una de las informaciones que más nos ha llamado la atención es sobre un supuesto ultimátum, o quizás más bien, una conversación seria sobre las prioridades. Al parecer, en un punto de su relación, ambos tuvieron que sentarse a evaluar qué era lo más importante para ellos, sus carreras individuales, su vida privada, su futuro juntos. Y esas conversaciones, créanme, nunca son fáciles, especialmente para dos personas tan jóvenes y en la cúspide de sus carreras. También hemos sabido que hubo momentos de celos, de inseguridades, como en cualquier relación humana. Pero cuando eres una estrella de fama mundial, esos sentimientos se magnifican y se vuelven públicos, generando aún más presión. Imaginen tener que lidiar con rumores de infidelidad, con especulaciones sobre posibles romances con coprotagonistas, mientras intentan mantener la calma y la confianza dentro de su propia pareja. Y aquí viene la parte que nadie te contó o al menos, que muy pocos se atreven a contar. Se habla de una etapa en la que estuvieron a punto de tomar caminos separados, pero algo, o alguien, intervino para evitarlo. ¿Fue el amor, la presión de los fanáticos, el interés comercial, o una combinación de todo? Esa es la gran pregunta que rodea a su historia.
Hemos intentado contrastar esta información con diversas fuentes, y aunque los detalles exactos son difíciles de confirmar, el patrón general que emerge es el de una relación intensa, apasionada, pero también sometida a unas presiones extremas que pusieron a prueba su fortaleza en múltiples ocasiones. La clave aquí es entender que si bien disfrutamos de sus apariciones públicas y de su química, es importante recordar que son seres humanos con sus propias luchas y desafíos. Y la historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo la fama y el escrutinio público pueden afectar incluso a las relaciones más sólidas. Podríamos decir que su historia es un reflejo de la dicotomía entre la vida pública y la privada en la era de las redes sociales. Por un lado, la imagen idealizada que construimos de ellos, y por otro, la compleja realidad que probablemente vivieron. En resumen, lo que hemos desentrañado hoy apunta a que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido mucho más que una simple historia de amor de celebridades. Ha sido un torbellino de emociones, decisiones difíciles, presiones externas y sobre todo, una lucha constante por mantener la autenticidad en un mundo que exige perfección. Hay secretos, momentos de duda, y decisiones que seguramente no fueron fáciles de tomar. Y hasta aquí, queridos amigos, llegamos con esta noticia explosiva sobre Hande y Kerem. Esperamos que este recorrido por lo que quizás nadie te contó, les haya resultado tan intrigante y revelador como a nosotros. Hemos intentado desgranar cada detalle, cada rumor, cada posible interpretación, para ofrecerles una visión más completa de lo que ha rodeado a esta fascinante pareja. Agradecemos enormemente su tiempo y su dedicación por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando y compartiendo las noticias más candentes y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció toda esta información? ¿Les sorprendió? ¿Tenían alguna teoría propia sobre su relación? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo más exclusivas, noticias impactantes y análisis profundos, no duden en darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen esa campanita para que no se pierdan absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.